It appears to be genuine. So you see, PC Plod, Prickly Thicket has a wee golf course after all. I see. And where is this land exactly? Well... If you can't even establish that, gentlemen, I don't see how... Gangway! Used to be in reconnaissance, don't you know? Damn hand at topography. Let me see now. Bit of a rise to the north, river bisecting the 11th fairway, grove of oaks to the west. Interesting. Naturally, some of the landmarks have disappeared in the intervening years, but if my guess is correct, the 18th green is located precisely on the spot of ground now known as... 62 West Wallaby Street. Well, I'll be. And it's not just my house that's in danger. If Chairman McBiscuit gets his way, the golf course will end up covering most of the... But I'm still jiggered if I understand why you're playing golf through the middle of town. If I win the Chairman's tournament, I'll be named Chairman of Prickly Thicket, Mrs. Cavalier. It's only the club chairman who can call off the wrecking ball. Why's the Chairman's tournament got to be played here? Well, as the deeds show, Mrs. G, we're standing on the site of the original Prickly Thicket golf course. You see, it's all very logical if you stop to think about it. And Chairman McBiscuit sinks his putt, moving him to 20 under par. But let's face it, Pat. You haven't a prayer. Oh, I'm not chucking in the trilby just yet. I've still 2 holes to play, remember? And I've got one clear advantage. The greatest helper a golfer ever had. Me remote-activated auto caddy. Watch this. Oh, hey, Gromit. How'd you like to man the controls for a while, huh? Get away with you. Give up now while you're still behind. Have you not been humiliated enough? Not by half. Which way to the next tee? Well, let's make things interesting at least. 2 holes left to play. The wee short hole starts here, and it ends right over there. What a shot! All in one for Chairman McBiscuit. He's on fire today, ladies and gentlemen. Now he strikes to the 18th tee. The long hole starts right here, and it ends... By heck, what a Bobby Dazzler! Clean out of sight. Hey, Paneer, where's it going to come down then? Let me see now. The 18th hole. Yes, that would be 62 West Wallaby Street. Oh, yeah. Now, you can play the 2 holes in either order. Play them both at the same time if you like. First man to finish the pair of them wins the tournament. What do you say? I say, that's a very sporting offer. I accept. Right then, afraid I haven't got time to hang around here and watch you muff your shots. I've a victory party to get to. You'd best follow me back to the 18th green, Paneer. You'll not want to miss commentating on my match-winning putt. Now then, which hole shall we tackle first? Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Wallace Gromit, Grandes Aventuras. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía, gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Por supuesto, si os gusta el contenido, darle un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento. Bueno, aprovecho que ahora estamos paralizados un momento. A ver. Vale, mejor, sin música, para que entonces os pueda explicar algunas cositas. Seguramente que veréis un salto importante, ¿no? Porque estábamos en el anterior vídeo, estábamos buscando las llaves dentro del club, me faltaban 2 llaves, pero la verdad es que este gameplay me está saliendo maldito total, ¿eh?
Ya tuve problemas, ya os comenté en el anterior vídeo que había tenido problemas, que había terminado el juego completo, pero sin embargo luego después el archivo se me había quedado corrupto y entonces no lo he podido utilizar. He tenido que empezar una partida desde cero. Y ahora, cuando me he puesto a jugar y después de llevar unos 15 minutos jugados, pues resulta que no se estaba grabando. Le había dado a grabar, pero no sé por qué no se estaba grabando. El OBS pues ha dicho, hoy no tengo ganas de trabajar. Así que he avanzado toda la parte de lo que son encontrar las 2 llaves que me faltaban. Y yo aquí convenciéndome yo solo. Pero bueno, os puedo comentar un poquito por encima que las 2 llaves se consiguen. Una, utilizando el palo que le quitamos con los guantes que le quitamos al policía. Y ese palo de golf lo tenemos que, sorprendentemente, yo la primera vez que lo jugué no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, porque tampoco te da muchas pistas el juego acerca de dónde conseguir la llave de porcelana, y te habla acerca del tiro perfecto. Y entonces después de probar con todos los elementos que aparecen en el club, al final resulta que tienes que utilizar el palo de golf en la mesa de billar. Y cuando colocas todas las bolas de la mesa de billar, todas las bolas, entonces aparece la llave de porcelana. Y la llave dorada es un puzzle bastante chulo, en el que tenemos que decirle a Duncan, bueno, retamos a Duncan a lanzar las pelotas de golf. Evidentemente, como no tenemos campo de golf, hacemos lo que habéis visto en el anterior vídeo, en el que lanzamos y tenemos que ir dándole a los cuadros, pero es que hay que darle a los cuadros de una forma concreta, ¿no? En orden. Y el orden lo establece el panfleto que nos dio la tía abuela de Felicity, justamente. Prudence nos dio un panfleto en el que se hablaba acerca de la perdición del golfista, el camino a la perdición del golfista, y daba 5 pasos o 5 estrofas. Entonces tenemos que hacerlo en el orden correcto que viene ahí. Al final es que esas 5 estrofas resulta que forman parte del libro del club de golf, que nos habían comentado que se habían perdido esas primeras hojas. Entonces el puzzle es curioso porque tienes que coger y tienes que utilizas un palo azul y tienes uno rojo, y entonces empiezas con el rojo, tú fallas, y mientras está riendo Duncan, tú le haces el cambiazo, porque su palo es el bueno. Entonces, cuando a él le toca tirar, entonces él le da al siguiente cuadro, y así entonces vamos en orden. Pero luego después, cuando tú lanzas, tienes que lanzarlo con el azul, y cuando él se ríe tienes que cambiarle el palo rojo por el palo azul, para que él también hierre el lanzamiento y le dé al siguiente cuadro en el orden correcto. Si no lo hacemos de esta forma, no es el orden correcto, y entonces no funciona el puzzle y no nos da la llave dorada. Nosotros al final nos guardamos el palo suyo, que es un palo dorado, y ya lo utilizamos desde el tee más lejano, y de esta forma, ya una vez que ya están, por decirlo así, seleccionados todos los cuadros, pues ya nos aparece la llave dorada. Y entonces sale la cinemática que habéis visto nada más comenzar este vídeo. Os explico todo esto porque es que lo siento mucho, pero no tengo intención de volver a rejugarlo otra vez, porque ya es que el problema que tiene este juego es que sobreescribe constantemente las partidas de forma automática. Así que entonces, para poder jugar esa parte, tendría que empezar de cero, empezando el capítulo desde el primer, o sea, sería un nuevo juego, para entendernos. Así que nada, ya he explicado todo esto, perdonar, y vamos a... Let's give the short hole a try. Vamos con el hoyo corto. Venga, si eso... Bueno, pues aquí... Oh dear, that's going to be a tough shot. A spectacular shot, ladies and gentlemen. Spectacularly bad, that is. Straight into the sewer. Another stroke of misfortune for the underdog Wallace. Vale, y aquí ahora es el bueno de Gromit el protagonista. Vale.
os habéis dado cuenta que nos ha dado una especie de ventaja, ¿no? Nos ha dicho, bueno, el primero que consiga todos los hoyos, pues gana. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos 200 golpes de más, mientras que el otro va incluso por debajo de lo establecido, ¿no? Pues, menos 20 bajo el par. Vale. Vamos a coger esto se puede arrancar. Yo pensaba por un momento, a lo mejor hay que darle la vuelta, pero no. Vale. Esto, el ventilador, luego después lo vamos a utilizar y es importante. Hey, no messing with me fan, Gromit. I need it to keep cool. Can't make a decision to save his life, that one. Go help him choose a club, else we'll be here all night. Vale, aquí ahora... How's Wallace doing? Don't know much about golf, Pet, but I get the feeling he ain't exactly setting the course on fire. How's Duncan doing? Ooh, must be close to winning by now, I reckon. Why don't you go check? Claro, nos da la opción de ir a verlo. Bueno, pues la idea es esa, ¿no? El campo de golf está aquí, en el medio de la ciudad. Y cuando han mencionado el último de los hoyos, se refiere a nuestra propia casa. Vale. Se le ha caído esto y entonces, pues, eso es importante, ¿eh? Nothing for it but to take the plunge, eh, lad? Not exactly a picnic in the garden, but at least it's dry down here, eh, Chunk? Now to locate the ball and chip it back out. Shouldn't be too difficult a task. Oh dear. Vale, pues son, bueno, champiñones. Bueno, realmente no son que sean champiñones. Son hongos, pero bueno, sí. También nos vale. Vamos a coger alguno. Y claro, lo primero que hay que hacer es encontrar la bola. Que la bola en realidad está aquí. Ahí. La estoy marcando ahora mismo, pero no le sirve. Vale, esto hay que abrirlo. Estupendo. Y vamos a salir de aquí, porque tenemos que hacer más cosas fuera. Hacemos cositas fuera. Vamos a... ¿Os acordáis que no podíamos utilizar el buzón de correos? Tampoco tenemos la llave inglesa. Bueno, no es una llave inglesa, pero es una llave al uso. Vale, vamos a ver cómo le va. Ah, vale, lo que tenemos que hacer es... vamos a hacer otra cosa antes de venir aquí. Vamos a ir al campo de golf. Club de golf, mejor dicho. Vamos a ir al club de golf. Y vamos a intentar coger... Oh, listeners, it isn't over yet. Not till the ball. Vale, aquí nos quedamos igual. Esto también nos vamos a quedar igual si lo accionamos. Esto lo mismo, se pone a mirar, pero no hace nada. Biscuit is the reigning champion and Vale, esto es importante. Nos da el libro de chistes malos de golf. Ah, private. Thrilling game, what? Heart hasn't raced like this since the old days back in the trenches. Had some jolly putting contests down there, we did. Vale. A wrecking ball, they call it. And we can see... What? Tea time already? Well,
Be that as it may, thank you, my good man. Here's something for your efforts. Le da una... Le da una moneda, pero realmente no sirve para nada, porque no... Yo pensé que la moneda a lo mejor había que cogerla, pero no. A ver un momento el libro, porque es que no me acuerdo yo si hay que... Vale, no hay que hacer nada, ya está. Simplemente lo mira. Backswing, rod follow through. McBiscuit has chosen to use a 9-iron here, and it appears to be doing the trick. Vale, pues vamos a irnos. Vamos a volver a... En este caso vamos a ir a casa. Centro de la ciudad, West Wallaby Street. Y vamos a casa. Y esto es importante. Vamos a ver aquí al amigo intentando encontrar el hoyo. Broadcasting live from the Prickly Thicket Chairman's Tournament here at beautiful 62 West Wallaby Street. If you're just joining us, I'm Mr. Paneer. I'm here with top-seeded player Duncan McBiscuit. We're on the green of the 18th hole. At least, we think this is the green for the 18th hole. To be honest, we're having a right old to-do trying to find the actual hole. Are you positive this is the spot? Well, I copied me notes straight from the old deed. Ahí está. 13 lengths southwest of the tree, it says. Maybe you're measuring with the wrong club. There's only one official Prickly Thicket Measuring Club, and this is it. Yes, this is it, ladies and gentlemen. The thrilling finale to a thrilling contest. Stay tuned and you won't want to miss a moment of the drama. Ahí está. Y este es el palo de medir. Que no me deja cogerlo. You're not taking this measuring club. Not till I've found the hole and sunk my butt. Dogs know about digging stuff up. Can you sniff out the 18th hole for me? Ah, you're no use at all. Please, Gromit, don't put in on me broadcast. Broadcast. Muy bien, y aquí arriba, aquí tenéis copiado directamente de las escrituras de Prickly Thicket, la bandera del 18, la bandera final del campo de golf la encontrará a 13 longitud del palo de medición oficial al sureste del viejo roble. ¿Qué pasa? Que realmente le falta el último, una nota. ¿Qué pasa? Que cambia el cuento. Dice, la encontrará a 13 Gabriels, o si usamos la unidad de medida aprobada por nuestro querido fundador Robbie Biscuit, la bandera encontrará a una longitud del palo de medición oficial al sureste del viejo roble. ¿Qué pasa? Necesitamos coger el palo para poder medirlo. Seems he spotted something long forgotten, lost beneath the floorboards at 62 West Wallaby Street. Could it be the 18th hole? No such luck, I'm afraid. It's just a mole. So the search continues. Es un topo solo. Luego después aquí seguimos teniendo a Felicity llorando. Mushrooms. There, my dear. Oh, it's only Gromit. Sí. Os dais cuenta de que esto es importante porque ella odia los champiñones y mientras tanto nosotros necesitamos encontrar la bola que está repleta en un sitio donde hay un montón de champiñones, así que la lógica nos dice, pues hay que quitarle el mata champiñones, es el... Yes, ladies and gents, this could be it. We could be on the verge of the game-winning pot. If only Chairman McBiscuit can find the hole. Turn that off. Duncan McBiscuit. He's one of them too. They're all the same, my dear. Eso es. Eso es importante, ¿eh? Eso también es importante. Vamos a coger esto que ya lo intentó hacerlo Wallace, pero no le dejaron. Muy bien. I suppose a dog always believes his master can do no wrong. Great-hearted beasts, dogs. Foolishness, I call it. Vale, ya está. If only you could reason with him, Gromit.
But how could you? You're just a dull animal. He'll find golf is a deadly addiction. An affliction that will lead him to a dark and terrible place. But when he finally hits rock bottom, I shall run to his side. You've the patience of a saint, my dear. Thank you, Great Aunt Prudence. Has it happened? Has poor Wallace been ruined by golf? I can't bear this weight much longer. Patience, Felicity. Perhaps I could turn the radio on, just for a moment. Eso es. Restrain yourself. Claro, se supone que están comentando el partido de golf y entonces ella quiere saber qué es lo que ha pasado con Wallace, en qué situación se encuentra. Entonces esto es importante. Vamos a coger la llave. Ya no me acuerdo para qué era la llave, sinceramente. No me acuerdo, de verdad. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es... Quite a situation we have here, ladies Juego and guardado. gentlemen. In all my years as a commentator, I've already got a microphone, thanks anyway. Yo tengo un micrófono. Eso es. Ah, me joke book. Oh, this is a good one. I say. Might surprise you to hear it, but I'm a scratch golfer and all. You? A scratch golfer? That's right. I write down all me good scores and scratch off all the bad ones. And scratch off all the bad ones! Ahí está. Ya no. Aquí. Eso es. Muy bien. Birlado. Genial. Entonces ahora tenemos que... Got the notes. How's Duncan doing? Well, you can see for yourself. He's got it in the bag! He's got it in the bag. You heard it here, ladies and gentlemen. Chairman McBiscuit has got it in the bag. Almost. Casi. Y ahora aquí le damos el letrero de Wallace. How's Wallace doing? He's at about... He just... that's a good question. I'd better check on Wallace. Me listeners won't want to miss anything important. Ahí está, muy bien, perfecto. Y ahora nosotros vamos aquí. Mushrooms? There, my dear. Oh, it's only Gromit. Y esta parte está... There he is. And there's no polite way to say this. Ahí está. Down in the sewer, flailing about with his clubs in the filth. And they called him the Rookie of the Year. Who would have thought Wallace would end up down there? Mercy! It's happened. Just as I said it would. He's finally hit rock bottom. And only I can save him, his angel of mercy. I'm coming, my poor, addle-headed golfing fool. Ahí está. No es cuestión de que le quitemos el spray, que yo pensaba que había que quitárselo, sino que lo que hay que hacer es obligarle a que ella vaya allí. Off with you now. Shoo! En todo caso serías tú la que tenías que largarte. Estás en mi casa. Vale, pues nos vamos. Centro de la ciudad. I'm reminded of a little joke, which is, what vegetable in the produce shop makes the best sports announcer? Can you guess? No? Shall I tell you? It's the commentator. Get it? The commentator. Boy, that's a good one. Now let's get back to the action. Check on the tournament. A ver, que me pierdo un poco. Aquí.
Hay que bajar. Oh, there you are, Gromit. No luck down here, I'm afraid. If only these pesky mushrooms hadn't... Wallace! Miss Flint? So it's true! You finally hit rock bottom! As great Aunt Prudence said you would! It had to happen, I know, but oh, so quickly! No matter, your angel of mercy has come for you. I will lift you from this place of degradation back into the light. I'll wipe your burning brow and nurse you back to health. I'll surround you with flowers and music and mushrooms. Out of here! Get me out of here! Oh, you poor thing, you've had a fright. Everywhere! Everywhere! Mushrooms! Come up to the flat, love. I'll fix you a nice cup of tea. Ahí está la bola. I'm not sure I know what to make of that, lad. Do you? No sé qué hacer, no sé lo que ha pasado, pero bueno. Muy bien, vale, esto es importante, jóvenes. Vamos a irnos... ¿Os acordáis que no podíamos manejar el ventilador? Y ahora ya. No sé si... ¿Me parece que hay que toquetearlo? No. No. Vale, que se quede aquí. ¿Por qué? Porque la idea es sacar. Claro. La idea es sacar la bola. Now, which club to use? Oh, what do you think, lad? Claro, entonces tenemos que utilizar el palo del grip de Ganges. Porque esa es la finalidad que tiene. Que es un golpe que asciende. ¿Veis? Y aprovechamos. Ahí está. Well, it's about time. It's in the cup, ladies and gents. Wallace has sunk his ball, bringing his score down to just, let me see, 235 sobre paro. 235 over par. 235 golpes. You know, Gromit, I think I'm starting to get the hang of this game. I'll Ay. take the controls now, lad. Muy bien. Vale. No sé si puedo coger más champiñones. Es que no me acuerdo si... Me parece que ya tengo uno, creo. Y con eso ya me vale. Sí, ya me vale. Champiñón ya me vale. Con uno ya vale. Vale. It'll take a good strong club to get me all the way to West Wallaby Street. Which one to choose? Vale, esto es importante también. A ver. Le decimos... Ah, yes. The Ganges. No, ese no es. Me he equivocado. Lo dejaré en el mismo sitio. Not the best club for the occasion, perhaps. Pues esto, uno de ellos. Ah, me blistering iron. Lo del agua tiene esta finalidad. Y se mete dentro. Y ahora cuando va este... Dear. Here now. This would be yours, I presume. Depositing non-postal material in Her Majesty's postboxes against the law, I'll have you know. See it doesn't happen again. Now, which club to use? Oh, what do you think, lad? Cuando tiras, se mete siempre en el buzón de correos. Entonces, supongo que ahora entenderéis por qué razón tenemos un sello. Ahí está. Ya decimos que tire. Let's try the bouncing rock. Sí, bueno, acá. Ahí está. Ya lo tenemos Pity dentro. the flag isn't in the postbox, eh, Gromit?
Él lo coge y como lleva su dirección, Got to play the ball from where it lies, I reckon. y ahora tenemos que ir a casa. Porque él va a coger y va a llevar la bola, la va a llevar a casa directamente. Oi, Gromit! Any sign of the ball yet, lad? La bola va a venir ahora mismo. What the? Wallace's ball! Oh, no! This hallway ain't big enough for the both of us. You didn't see that. And neither did you. See what? Vaya, qué tramposo que es, ¿eh? Appears to be, yes. Es un súper tramposo el amigo. Found the ball, lad. La bola... Now, which club to use? It'd help if I knew where the hole was. Vale, muy bien. La bola la tenemos ahí, entonces ahora hay que recordar lo que decía. Las notas. Las notas... Squints. Helix. La bandera del 18, la bandera final del campo de golf, la encontrará a 13 Grebels. O, si usamos la unidad de medida aprobada por nuestro querido fundador, Rory McBiscuit, la bandera encontrará a una longitud del palo de medición oficial, al sureste del viejo roble. Claro, dándole vueltas, el único roble que yo conozco, o que conocemos, así, árbol al uso, es este que encontramos aquí, donde se encuentra la ardilla. Ahí está. Entonces ahora hay que hacer la medición. Eso es. What are you up to, lad? Ahí está. Blinking Nora, the 18th hole. El Gromit, pobrecillo, es un crack. Muy bien, entonces aquí hay otra cosa, y es que le decimos que tire. Y él se lleva la bola. Hey, drop that. Do something, Gromit. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, como se está llevando la bola, hay que cambiársela por el champiñón. Bueno, pues... Mira, ¿ves? Nos devuelve la bola, se queda con el champiñón. Esto es no sé, esto es un poco raro, pero es así. Y ahora ya le decimos que vuelva a tirar. Another try? All right. All right. Me la tira. Y se queda ahí. What's this? Y ahora este tira la bola. Le tira el champiñón. You did it? He did it, ladies and gentlemen. Wallace has completed the 18th hole of the ancient but rediscovered prickly thicket course. And considering Chairman McBiscuit still hasn't even located the 18th hole, I hereby declare Wallace winner of the Chairman's Tournament and the new Chairman of Prickly Thicket. Qué bueno. It's true, then. Indeed it is. The long reign of Duncan McBiscuit has come to an end. Oh, no need to make a fuss on my account. Oh, but there is, Wallace. Heard the entire game on the wireless. This is a new beginning for Prickly Thicket. Aye, an era of peace and goodwill and justice for all. Right, Wallace? Well, that is... yes, I certainly hope so. As Gromit will attest, I've always been very Gromit.
No dogs allowed in the club, lad. You'll have to wait outside. Madre Now, mía. for my first official act as chairman... 3 trumpets for all? No, Major Crumb. My first official act will be to tear up old Roaring McBiscuit's deed and to save West Wallaby Street from the bulldozer. Ah, of course. Jolly good, jolly good. You carry on, Wallace. Where is he? Where is that wee boggin bampwatch? You mean Chairman Wallace? He's around the corner, tearing up the deed. He can't do that. Oh, but he can. Tournament's over, and he won it fair and square. But you're forgetting about the sudden death round. Sudden death? Aye, the round where I make sure he meets a sudden death. Let me at him. Don't touch him. We're gentlemen here. Let's settle this. Stop in the name of the law! I hereby serve notice for immediate closure. Aye, again. For violation of local bylaw number 682, which prohibits the feeding of Polyporus pilus, commonly known as the ball-shaped mushroom Tusculus calinensis, or your common garden grey squirrel. And, as the offence took place on prickly thicket property, I've no choice but to... Knock it up, knock it down, and bury the remains, and we're here to see you do your duty. That's right. Prickly Thicket has caused quite enough trouble. Kindly point me to the chair. It isn't too late to save And then what is not obeyed has to take the consequences. Who's been mucking about with the oscillating fans? It don't oscillate no more. Allí. Suppose I'd better join them. Vale, venga, yo también voy. Miss anything important? Have I? Well, I haven't actually done anything yet. As you can see, we're packed like a pressure cooker full of sardines. And I wanted to discuss our options before... Discuss? Poppycock, are you a waffler or a leader, Wallace? Well, that is Wafflers waffle, leaders eat. It's a trap. It's a trap. Everything's under control. I'm sure there's a simple way to deactivate the lock. It's a sand trap. No need to panic. I have an idea. But to put it into effect, I'll need to shift over to the window. Bueno, esto ha estado bien, bastante bien, ¿eh? Para nada no lo esperábamos. Bueno, pues tenemos que llegar hasta aquí. Entonces tenemos que ir moviéndonos a cada uno. Major Crumb, could you slide into the empty space? Flanking maneuver, eh? Brilliant strategy. Constable Dibbins, if you can move over... I'll give the orders here if you don't mind. And I'm ordering myself to move over. You realise, Mr. Paneer, we could have avoided this outcome if you'd have chose a different candidate for membership. You're in the club now, ain't you? Satisfied? Vale. Keep your distance, young man. Ah, sí es I verdad. refuse to allow it. Ah, vale, no puedo estar cerca de ella. Esta tiene que estar lejos. Entonces tiene que volver este tío. Constable Dibbins? Perhaps I will, perhaps I won't. Puede que sí, puede que no. Mr. Paneer, if you wouldn't mind sliding over. Like this? ¿Así? Vale. Vamos. Miss Flit, I wonder if you could just wiggle over. Beg pardon? Into the empty space. Oh, Hello, Felicity. Duncan? Why'd you do it, Felicity? Why'd you want to throw me over for a numpty like Wallace? I'm not interested in Wallace anymore.
I'm not interested in any man who golfs. Aye, but I'd have given it up for you, lassie. You would? Aye, from the moment you first brushed me off, I kent you were the one for me. I tried to put my feelings into rhyme, but I'm nae good with words. Your eyes are as deep as the murkiest loch. Your teeth are as straight as Blackpool rock. You remember it? Of course I did. Your eyes aren't too shabby either. Qué grande. Now, Miss Flit, if you could simply shift your weight, into the empty space. This is intolerable. Vale, muy bien, ahora ya se va moviendo. Could you shift over a bit, Mrs. Gabberly? Oh, I'll have a go. Hate to bring it up at a time like this, Mr. Paneer, but there is an outstanding balance on that putting magazine. I can't reach my wallet at the moment, Mrs. Gabberly. Of course you can't, love. We can settle up later. Vale. Nos vamos nosotros. Major Crumb? One step ahead of you, Wallace. Miss Flit. Where No. would I go? Es este. Now, Mr. McBiscuit, if you could just move into that empty space. Aye, the space next to you so's I could throttle you. Perhaps not then. Ah, vale, que o sea que si me acerco, si te estás cerca de mí, no... Now, Mr. Paneer, if you move over, I know. O sea, no puedo estar cerca ni de este ni de este. Fíjate, eso no lo sabía. Mrs. Gabberly? Say no more, Pat. Ahora sí. Any room to maneuver there? None what's... Este. Pardon me, Mr. McBiscuit. Could you perhaps shift your weight over a bit? I'd like to shift my fist onto your hooter for getting us into this scrape. Dunk, please. All right, lassie, all right. Vale. Miss Flit, could you, Miss Flit? What an impertinence! Impertinencia. Vale, vamos a ver. No te creas tú, espérate un poco que ahora hay que remover esto bien. Mr. McBiscuit, could you? Move into striking range. Never mind. Mejor que no. Mr. McBiscuit? Ah, shit, you're gaggy, I'm shifting. Vale, muy bien, venga. Constable? No, no, no es posible. Este sí. Ahora sí que me puedo mover yo, porque si no, no puedo mover. Bueno. Eso, los dos aquí, 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 aquí. Vale, perfecto, ya lo hemos conseguido. Keep your distance, young man. Ay, no, 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 no lo hemos conseguido, qué crack, es verdad. Es verdad, tengo que mover este, aquí. Y ahora sí, ya está, por fin. And here we are. Oh, much obliged, everyone. Now I can put my plan into effect. Gromit! Do something! Pobrecillo, Gromit.
Gromit siempre le toca. Vale, vamos a ver. Primeramente vamos a coger esto. Eso si nos quedamos parados nos pega el culetazo. Pero aquí podemos descansar. Vale. Hay que poner esto. Pero lo paraliza. Podemos pasar por aquí ahora. Y ahora esta parte es estúpida más no poder, pero mola. Get us out of here! Help! Help, I say! Help! Help! Please help! Help! I'm trapped. I can't move my arms at all. Will you? No, not. Help! Vale. Please. Help! It's Eso Mr. es. Paneer here! Please help us! We can't get out! Help! Help! Is anybody there? Somebody help us! Tiene un montón de tazas de té sin parar. Help! Help anybody! Anyone there? Help! Help! We're in a terrible situation here! Will somebody help us, please? Help! Y ahora esto. Will someone open this door? We need some help. Will someone get us out of here? We're Esto es un puntazo, Teos. Mira, 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 mira. Oh, the hell! I say! Oh dear! Oh, what a carry-on! What a kerfuffle! I say! Oh, help! Help! Somebody! We're trapped! Trapped! Oh! A todo trapo, macho. Hombre, no te creas tú. Vale, pues ya está. Ahí está. Phew. Thanks, lad. Close friends are a fine thing, but that was a bit too close. Well, why people are so keen on country clubs is a mystery to me. Then you meant what you said in there about quitting Prickly Thicket? For you, a little sprig of healing Just a heather. second, Felicity. I don't think I've been introduced to this young man. Romantic. Sand bath! Most invigorating. Cleans out the pores. Reminds me of the good old days in the Sahara. You know, Constable Dibbons, I hear on grapevine there may be another, opening at Prickly Thicket. And I've heard a certain grocery shop may be reopening soon too. Well, old chum, I'd say Golden Retrieval's first professional investigation has gone rather... Wallace, this is rather awkward for me to say. I mean, I know your feelings about me. Oh, you do? You see, in the heat of adversity, I've discovered that my heart belongs to another. Oh, righto. So, please, don't say anything to prolong our agony. I must therefore return this to you. La tuerca. By heck, lad, that's 2 close shaves in one afternoon. I don't know about you, but I could murder a copper. Oops, hang on, just a sec. Time for some cheese, methinks, Gromit. What do you fancy, lad? Edam or Wensleydale? Las fabulosas aventuras de Wallace Gromit, el hombre del saco. Mira, lo de Bogey Man no tenía ni idea qué significaba eso. Bueno, pues ahora sí.
ya con esto finalizamos este cuarto y último capítulo de las aventuras de Wallace Gromit. Ha sido un placer, de verdad, el poder traer esta divertida aventura gráfica aquí al canal, Salvo el primer capítulo que se nos atascó un poquito, el resto de capítulos hasta cierto punto han sido, entre comillas, sencillos, ¿no? 3 vídeos más o menos. Realmente no sé cuántos vídeos habría sacado de este último, porque lo cierto es que los puzzles son un poquito más complicados, El puzzle, por ejemplo, para las llaves hay que darle bastantes vueltas. Y hay algunas cosillas que no las pillas de primera, como por ejemplo para conseguir la llave de porcelana que tengas que subirte encima de la mesa de billar. Eso era algo que no me esperaba para nada. Y luego que tengas que utilizar una combinación de sticks de palo de golf de varios colores para que de esta forma podamos darle entre Duncan y nosotros le podamos dar a los cuadros correspondientes y lo hagamos en la secuencia concreta. Pues eso tiene también su historia. Ya os digo, el archivo que en su momento grabé era de unas 2 horas y media. Entonces yo suponiendo, yo creo que a lo mejor entre 3-4 vídeos hubieran podido salir. A lo mejor este capítulo se hubiera quedado perfectamente, en vez de en 3 vídeos que se va a quedar ahora mismo, pues se habría quedado posiblemente en cuestión de unos 4, alguno más, 4 o 5 incluso. Que no hubiera estado mal como despedida, para darle un punto más de dificultad, ¿verdad? Pero está claro que el orden, si tenéis la posibilidad de jugar a estas aventuras, pues el orden concreto es el que hemos visto aquí en el canal, desde el primero hasta el último capítulo. Y nada, y con respecto a este capítulo, ya os digo, esos puzzles, por supuesto esos chascarrillos que de vez en cuando aparecen y que son tan interesantes y que nos hacen reír, y que bueno, lo que hacen es que intimemos un poquito más con los personajes. La verdad es que sí. Y en definitiva os cuentas la historia, lo que es la historia está muy chula, la verdad es que sí. Yo creo que de los 4 capítulos, posiblemente a lo mejor el de las abejas no estuvo mal. El de la playa que teníamos nosotros en el sótano, en el que supuestamente nos atacaban los perritos de Felicity, yo creo que fue a lo mejor el más flojo. Yo creo que ha sido el más flojito, porque el de los perros, el del Muzzle, el capítulo 3, que era de los perros, yo creo que ha sido el más sencillito de todos, el que Gromit es completamente el protagonista. Y este para mí ha sido más sorprendente, porque no me esperaba que tuviéramos que hacer una competición, no me esperaba que luego después el club de golf se convirtiera en una trampa mortal. O sea, ha estado muy chulo, la verdad. Y yo espero que también a vosotros os haya gustado, y por supuesto darle las gracias a Mario Roixo 2, conocido por aquí por YouTube, sus comentarios, etcétera, porque fue el que me recomendó esta serie, junto con también la de Grovers, la de Aventuras en Pañales. Él también me la recomendó y la traje también al canal. Así que muchísimas gracias de verdad a ti por haber apoyado el canal mediante estas recomendaciones. Y también os lo digo a vosotros, si en el momento que estéis escuchando esto sabéis de algún juego que tenga sus años y que queráis que lo traiga al canal, no os cortéis, me lo decís, yo me lo apunto, y siempre que sea posible lo podamos encontrar y el juego sea estable y se pueda jugar, pues entonces podemos probar a subirlo aquí a vuestro canal Juegos Perdidos. Vamos a terminar de visualizar a las personas que han hecho posible esta serie, y ya definitivamente ya cerramos este Wallace Gromit Grandes Aventuras.
Me lo dicho, jóvenes, ha sido un auténtico placer y un honor el contar con vuestra compañía. Gracias por acompañarme en esta serie de Wallace Gromit y Grandes Aventuras. Os espero en otras series que vendrán en el canal, así que podéis comentarme lo que deseéis, recomendar lo que deseéis también. Dale un like si os ha gustado, suscribiros y os emplazo aquí a vuestra casa y a vuestro canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver.